Pasamos a los ensayos mecánicos, ¿sí? Que son los que yo les mencionaba hace un momento que pasan a tener una mayor relevancia porque allí es donde se está, digamos, poniendo a prueba toda la resistencia del elemento y todas estas características pues de cargas. En este caso voy a mostrarles como ejemplo los ensayos mecánicos que se hacen a un poste de concreto y lo tomo como ejemplo porque en este tipo de ensayos se conjugan varios, ¿sí? Vamos a ver cómo se conjuga el ensayo de tracción, el de carga a la flexión y, por ejemplo, enlongamiento, ¿cierto? E incluso compresión del concreto. Listo, entonces vamos a ver por acá un video donde vamos a ver pues este tipo de ensayos mecánicos que se aplican sobre los elementos, como les digo, tomando como ejemplo un poste de concreto, ya que es donde es uno de los elementos donde mejor se prueba cómo se conjugan este tipo de ensayos mecánicos. Entonces, lo que podemos observar acá es como ya al poste, a sus 20 centímetros de la cima, lo que llamamos el punto de carga de rotura, se le está sometiendo a una tracción, ¿cierto? Vemos cómo se está templando en el punto de rotura sea con un elemento de templa, sea una garrucha o sea un tilfor, y de intermedio pues hay un dinamómetro que es el que nos permite medir esa resistencia mecánica en kilogramos fuerza. Y la idea es pues con ello identificar en qué momento se da la rotura y en qué kilogramos fuerza, ¿cierto? Para saber si el apoyo cumplió. Y al mismo tiempo se va a medir también la carga de flexión, ¿sí? Acá decimos que hay una tracción porque al mismo tiempo que se está ejerciendo esa carga longitudinal allí, se está ejerciendo esa fuerza, y la otra segunda fuerza que hay para la tracción es la del mismo poste como elemento estructural. Vemos que él se encuentra levantado del piso sobre a un tipo de patín o algo así que le permita que vaya deslizando y al mismo tiempo vemos como todo el poste a lo largo de su longitud ya se va flexionando, ¿cierto? Entonces la idea es medir también en qué punto, a cuántos kilogramos fuerza, ya él supera el límite de fluencia, que es a partir del cual las deformaciones van a ser irreversibles. Allí, por ejemplo, vemos que el poste está asegurado en su base a partir de la línea de empotramiento, la que divide la sección de empotramiento como si en realidad estuviera enterrado, y esto en busca de que en la prueba, en el ensayo de carga de flexión, pues se identifique bien allí ese momento flector que ocurre propiamente en la base, allí en la base del poste, ¿sí? Al momento que está sometido precisamente a esa fuerza de tracción. Al mismo tiempo, pues también se toman medidas para identificar qué tanta elongación o alargamiento hubo del poste al ser sometido a esa tracción. Aquí, por ejemplo, en este caso, pues ya hubo la fractura en la base del poste, se dio en la base del poste, no propiamente pues en la cima, por eso decimos que en la base es donde se presenta el máximo momento flector. Y ya acá pasan es como a verificar internamente cómo quedó la estructura o cómo se comportó la estructura metálica, ¿sí? Ahora, quiero que veamos este también. Ya saben que estos videos los pueden ver directamente en YouTube, sí que un poco más de información, pero básicamente es lo mismo. Y vemos aquí cómo se está aplicando el mismo procedimiento, son las mismas pruebas, ¿sí? Se está ejerciendo una fuerza de tracción, se está midiendo en kilogramos fuerzas, por ejemplo, un poste de 1050 kilogramos fuerza, ya está sometido a una flexión considerable, a una tracción y ya muestra una flexión considerable más bien.
Y la idea es que veamos cuando fractura, ¿cierto? De hecho, ellos incluso ahí miran en el dinamómetro cuando fractura el poste y sucede a los 1072 kilogramos fuerza. Eso quiere decir que cumple porque es de 1050 y es su resistencia máxima. Eso quiere decir que el elemento como tal cumplió, ¿sí? Ahí pudieron ver la fractura, no se dio propiamente en la base, se dio más arriba. Bien. Entonces, como les decía, allí pues pudimos ver cómo se conjugan varias pruebas en el poste. La prueba de elongación también, el ensayo de elongación también es básicamente una prueba de tracción que lo que está haciendo es estirar de los dos extremos y medir luego qué tanto fue ese alargamiento y de esa misma manera se aplican esas pruebas para otros elementos como herrajes, como los mismos conductores, ¿sí? Aquí vamos a ver una prueba de resistencia a la compresión que normalmente se puede aplicar en casi en todos los materiales, ¿sí? Pero digamos que en los nuestros es muy aplicada al concreto, es muy aplicada al acero y vamos a ver en qué consiste, ¿sí? En este video vamos a ver en qué consiste y bueno, para comentarles ahí respecto a esa prueba, pues lo que se ha visto en este tipo de pruebas es que obviamente pues la resistencia a la compresión es menor a la resistencia que puede tener un elemento respecto a la tracción. Obviamente va a ser menor, sin embargo, se ha visto por ejemplo que en el concreto o el hormigón esa resistencia pues siempre es considerable, ¿sí? Entonces aquí pues vamos a ver ya cuando ellos toman la pieza, o sea, una probeta, ¿cierto? Lo que hablamos inicialmente es una probeta a la que van a someter a esa prueba de compresión en una máquina, un equipo especial. Entonces es básicamente solo un corte transversal en este caso de lo que es el poste como tal, de lo como debe quedar el poste, pues su mezcla, su preparación y todo el cuento para ser sometido a esta prueba, porque pues, es solamente, como le reitero, una parte de la sección transversal del poste. Y lo que se hace, pues como su nombre lo dice, es irlo comprimiendo, ¿cierto? Él se va comprimiendo, se va aumentando y la idea es que ese aparato pues va midiendo, esta máquina va midiendo para saber en qué punto realmente ya el concreto o el hormigón pues no soportó esa respectiva compresión, ¿sí? Ahí ya vamos viendo cómo va mostrando fisuras hasta que ya las fisuras se convierten en grietas y termina pues ya por deformarse por completo el concreto allí, ¿sí? Y esa es básicamente el ensayo de resistencia a la compresión. Ahora vamos a pasar a lo que son las pruebas eléctricas. Para las pruebas eléctricas pues se pueden aplicar a muchos de los elementos que nosotros vamos a manejar o inspeccionar. Quise citar las pruebas solamente respecto a los conductores, ¿sí? Ya que tienen unas pruebas interesantes y que nos sirven como buen ejemplo de este tema. Entonces tenemos, por ejemplo, la prueba de resistencia eléctrica del conductor. Esta prueba permite determinar en conjunto la cantidad del metal, sea cobre o aluminio, y la conductividad del mismo. Esto a su vez para poder verificar la resistencia eléctrica especificada para el calibre que estemos inspeccionando. Esta prueba, como lo vemos en las imágenes, se hace con el puente de Wheatstone, como lo podemos ver aquí, que lo que hace es tomar un tramo del conductor, estirarlo y hacer las respectivas pruebas, ¿sí? Tenemos también, asimismo, como la que acabamos de ver, también resistencia del aislamiento. Y tenemos esta que es prueba de rigidez dieléctrica, donde lo que hacemos es someter el conductor a una elevada tensión durante un tiempo que normalmente es de 5 minutos. La idea de la prueba es verificar pues que el material del aislamiento no presente rotura. Y allí el ejemplo que vemos en las imágenes, donde vemos que se está con un megómetro inyectando dicha tensión a los conductores, ¿sí? Y cogemos el carrete completo y por ejemplo en este tipo de pruebas se sumerge
en un tanque de agua. Entonces, solamente el carrete, las partes activas que están energizadas quedan por fuera, ¿sí? Y se van haciendo tomas de temperatura y toda el agua para identificar si el agua está aumentando, valga la redundancia, de temperatura y se está energizando. Este es un tipo de prueba que se hace, como les decía, para identificar la pérdida de capacidad que pueda tener el aislamiento. Y asimismo, como esa prueba, tenemos otras también especializadas como son la prueba de descargas parciales y la de tangente delta, que básicamente lo que buscan es identificar esa que no se pierda la capacidad del aislamiento, la calidad del mismo, que no hayan porosidades. Por ejemplo, en el caso de los cables monopolares que son que manejan aislamientos de 100, 133%, es muy importante estar seguros de que va a cumplir con ese aislamiento total al ser sometido a determinados niveles de tensión. Por ejemplo, la de tangente delta es un poco más asociada a la parte de pérdidas que se puedan presentar por falla de dicho aislamiento.